Piali no toca lilical tonal. Ashanticatej ipan tonali matlactli Juan Yey Xochitl. Una coordenada del rumbo del Huistlampa, el de las espinas, el del sur, el favorito de la familia de Huitzilopochtli. Hemos llegado al final de la cuenta Tonalpohualli. Esta coordenada, Matlactli Juan Yey Xochitl, es la última de la cuenta, es el tonali 260. Si tienes tu tonalamat, sácalo y ubícalo aquí, mira. Y si tienes tu agenda, pues también lo puedes hacer. Bueno, Matlactli Juan Yey Xochitl es digno de recibirse con un toque del caracol, ¿cierto? Este tonali nos recuerda que la señora Xochiquetzal se hace presente en el signo flor. Ella es la chispa generadora, la belleza, el entusiasmo, el arrojo, porque es la juventud. Ella es la gran guerrera. Hoy toca ser Matlactli Juan Yey Xochitl. Hemos recorrido 260 arquetipos y nos toca representar a la gran señora Tonacacihuatl en su advocación juvenil. Vístete con las flores de Xochiquetzal, asúmete con un pensamiento florido y abre tus brazos al viento, igual que lo haría el tosnene, la guacamaya verde, que es la que acompaña a la señora del numeral 13, así Tlalinicue, la de la falda de estrellas, ese cielo nocturno en donde un pensamiento luminoso, por muy pequeñito que sea, muestra la grandeza de lo que es. Y a quién tenemos como señores de la noche, y digo señores porque miren, el señor de la noche que nos corresponde es Tepeyoloctli, el corazón de la montaña, ese que ruge, que te invita a que unas tu latido con el latido de la tierra, de Tlaltecutli. Sin embargo, durante la práctica de la cuenta, en este punto final, se acostumbra unir los dos últimos señores de la noche que nos quedan, que son Tepeyoloctli y Tlaloc, y ambos están conectados porque el Tlalocan se encuentra ahí dentro de la montaña y ese espacio, ese pasaje está resguardado por Tepeyoloctli. Y bueno, pues tú recordarás que también Tlaloc tiene relación con este rumbo del sur, porque es el rumbo favorito de Huitzilopochtli, y Tlaloc en la mitología es el padre de Huitzilopochtli. Él le entregó la Xucoatl. Así que hoy tenemos esa fuerza del rayo, esa fuerza generadora de Xochiquetzal y ese espacio nocturno oscuro en donde cada pensamiento es un brillo esplendoroso. Y yo quiero también dar las gracias a todos mis amigos, a todas esas personas maravillosas que he conocido a través de Lili Caltonac y de Caltonac, y todos esos espacios que se han abierto, esos lugares sagrados con los que yo he compartido con estas amistades, lo grandioso de la cuenta. Y bueno, he preparado un relato que está inspirado en todas esas personas maravillosas y sobre todo en una muy especial, una que siempre me dice, Lili, tienes que aterrizar, pon los pies sobre la tierra, a mí que me encanta andar surcando los cielos. Además, ella es una mujer muy interesante porque logró en temporada de pandemia rescatarse a ella siendo tierra fértil y un espacio de tierra en donde ahora siembra maíz y tiene un jardín que para mí es un jardín como aquel jardín secreto de una película que vi cuando era niña. En su milpa yo he conectado con los númenes maravillosos de la cuenta, he sentido la medicina, he estado compartiendo ese temazcal con seres maravillosos. Así que esto que escribí es una ofrenda, como esa ofrenda que vemos aquí en la imagen mántica inferior. Somos nosotros mismos la ofrenda. Y en la imagen de arriba estamos recibiendo el quetzal. El quetzal viene hacia la ofrenda. Y si tú eres la ofrenda, el quetzal desciende para ti. ¿Y qué es el quetzal? Lo decíamos ayer, la belleza, la riqueza. Así que siéntete hermoso y escucha con atención
esto que he titulado El Jardín de los 13 Cielos, donde el asfalto se hace flor. Se dice que el tiempo no pasa, sino que nos habita. Uno camina por estas calles de cemento entre el ruido de los motores y la prisa de la gente que ha olvidado su propio nombre, creyendo que la tierra ya no tiene nada que decirnos. Pero ahí, justo donde el crecimiento urbano parece haberle ganado la partida al horizonte, Erika decidió abrir un boquete en el silencio. Fue en esos años de encierro, cuando el aire se volvió pesado y el miedo nos acorraló los pasos. Esos años del 2020 y el 2022 que se sintieron como un largo invierno del alma. Ahí ella, en ese momento, con sus manos de psicóloga que saben descifrar los nudos del pensamiento, decidió que era hora de sembrar no solo semillas, sino comunidad. Erika recordó que somos como el Tonalpohualli, una cuenta que a veces siente el filo del pedernal, pero que siempre busca su destino en la flor. Empezó con su familia, luego los vecinos se fueron acercando, atraídos por el olor a la tierra mojada que empezaba a ganarle al humo. Al igual que en aquel jardín secreto, donde los niños sanaban al mismo tiempo que las raíces, en el terreno de Erika la vida empezó a empujar hacia arriba. Hoy, si uno se asoma a ese rincón, verá el maíz erguido como un guerrero, la nopalera extendiendo sus manos espinosas y el humo sagrado del temazcal que sube a buscar a la misma Citlalinicue. Hay un pozo que parece un ojo de agua mirando al cielo. La misma Chalchitlicue también se encuentra en su rincón. Ahí también hay un espacio de plantas medicinales donde los abuelos, con su sabiduría de siglos, cuidan la salud de todos. Estamos hoy en Matlactli Huan Yey Xochitl, el 13, el número de los cielos, donde los númenes se ponen las máscaras para ser nosotros mismos. En este cierre de la cuenta hemos transitado ya por ese camino de Setochtli, la 23ª, y estamos frente a la flor, esa misma señora Xochiquetzal. Así que siéntete fuerte, respira profundo, siente la magia de Citlalinicue. Tú eres esa estrella en ese cielo nocturno y di con fuerza: yo florezco, soy la energía que transmuta. Igual que mi amiga Erika, que tu tierra florezca. Hay que ensuciarse las manos. Ella hizo de esa tierra un jardín. Es un Tlalocan en miniatura y ahí habita Tepeyoloctli, el corazón de la montaña. Ruge bajito en el eco de las risas de los que trabajan la tierra. Llega Tlaloc como lluvia que baña con su fuerza fertilizadora el maíz y lava la tristeza para dejarnos con la voluntad del héroe. Nuestra regente Xochiquetzal, la flor preciosa, camina por ese jardín. Erika nos recuerda con su obra que la chispa de Xochiquetzal es para nosotros, que es medicina, que es belleza y que podemos desarrollarla en nuestro propio jardín, en nuestra casa, en una maceta, en donde pongamos la voluntad. Hoy nosotros volvemos a salir de la crisálida. Ya no somos los mismos que empezamos hace 260 tonaltin. Somos fruto, somos semilla, igual que ese jardín secreto en esta urbanidad. Si es que estamos en la ciudad que nos rodea, nosotros desarrollamos ese espacio sagrado, ese bosque, ese jardín, esa montaña, esa maceta en donde la vida renace. Mírate en la oscuridad de Matlactli Huan Yey Xochitl. Tu palabra es clara, tu espíritu es luminoso, que la vida florezca en tu corazón. De pie en el borde final de esta trecena Setochtli, cierra los ojos. Inspira y el silencio de Citlalinicue te ha de envolver.
pulso estelar en cada una de tus 13 articulaciones y en tu corazón el aleteo del tosnene, que tus pétalos sean soltados al viento cual pensamientos floridos. 260 Tonaltin caminamos, hemos tropezado, pero también hemos crecido. Siente hoy la fuerza, la energía de Xochiquétzal en tu pecho. Agradece cada arquetipo que has vivido, todo lo que has transmutado, cada sombra. Hoy el jaguar Tepeyoloctli la devora, la guarda en esa cueva en donde irás después por los saberes sagrados. Hoy tú eres Matlactli Huanyey Xochitl. Exhala toda la energía guardada, conviértete en la flor, en la semilla, en el fruto. Di con orgullo, hoy yo mismo soy Matlactli Huanyey Xochitl. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y ¿sabes qué? Al rato, a las 9, tenemos un programa especial con unos invitados maravillosos para hacer el cierre y la apertura de la siguiente cuenta Tonal Powali. Por ahí te espero. Aquí te dejo la liga de Zoom por si quieres acompañarnos. Y bueno, pues Timotasque.